Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y la semana pasada publicamos un video hablando sobre qué pasaría si Apple es la que gana en la batalla legal que se enfrentará contra Epic Games a principios de mayo. Sin embargo, hoy vamos a analizar y explicar cómo Epic pudiera ganar y qué pasaría si Apple es la que pierde. Antes de empezar, para aquellos que no están suscritos, nosotros hemos estado cubriendo todo lo que ha pasado durante los pasados meses entre ambas compañías y una vez comience el juicio estaremos trayendo análisis e información de todo lo que pase, así que si quieres enterarte, suscríbete para que no te pierdas nada. Ahora sí, comencemos. Bueno, como mencioné en mi pasado video, esto es simplemente una especulación de un escenario hipotético de qué pasaría si Epic gana la batalla legal. En este escenario, Epic logrará convencer a la jueza de que Apple opera como un monopolio, tanto con su tienda de aplicaciones como con su sistema de pago, ya que no permite que se instalen aplicaciones fuera del App Store, ni que se utilicen otros sistemas de pagos en su tienda. La jueza le dirá a Apple que de ahora en adelante tiene que cambiar esto haciendo alguno de estos cambios, o permitir otros sistemas de pagos en el App Store, permitir la instalación de aplicaciones fuera de la tienda o incluso permitir la instalación de otras tiendas en el iPhone o en el iPad para que se puedan distribuir aplicaciones de esa manera. Antes de seguir con este escenario hipotético, quiero aclarar que ya en este canal he explicado en múltiples ocasiones que no creo que esto sea lo que pase. En resumen, no creo que esto pase ya que la jueza determinará que fue Epic la que violó el contrato al añadir el sistema de pago externo a su juego de Fortnite. Pero bueno, sigamos con este escenario hipotético. Una vez la jueza pase su veredicto y le dé la victoria a Epic Games, no creo que sea todo muy feliz. Apple seguramente apelará la decisión para que otro tribunal vea el caso o incluso lo llevará hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que Apple argumentará que permitir otros sistemas de pagos atenta contra su negocio y que permitir instalaciones fuera del App Store tendrá un impacto en la seguridad y estabilidad de los equipos de Apple. En este escenario hipotético, el regreso de Fortnite no será instantáneo, ya que como Apple apelará la decisión, no tendrá que hacerle los cambios a su tienda de forma inmediata. Es posible que mientras se esté procesando esta apelación, Epic pueda traer de regreso el juego con su propio sistema de pago, aunque la pregunta que es muy difícil de contestar es la siguiente. Aún en este escenario hipotético, Epic podrá conseguir los permisos y su cuenta de desarrollador rápidamente y sin ningún problema luego de esta pelea con Apple para entonces poder actualizar su juego y traerlo de regreso. Es bien difícil contestar esta pregunta y especular sobre ella, pero en mi conocimiento diría que no, que como Apple apelará la decisión del tribunal, Epic no podrá traer el juego de regreso como quiera al App Store, aun si Epic Games es la que gana este juicio. Digo esto ya que para que el juego regrese deberían suceder múltiples cosas y realmente no hay un precedente para poder explicarlas. Una de ellas sería: ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que Epic Games recupere su cuenta de desarrollador y volver a tener permiso de publicar aplicaciones en el App Store? Muy difícil de contestar y especular sobre lo que pasará. Lo que muchos tienen que entender es que, por ejemplo, si se aprueba la instalación de aplicaciones fuera del App Store como parte de la victoria de Epic Games en el juicio, esto no es algo que se activará de forma automática, ya que Apple tendría que modificar el sistema operativo, lanzar una actualización, desarrollar múltiples protocolos de seguridad para evitar la piratería y que no se puede evadir la seguridad de iOS y mucho más. Como ven, no es algo sencillo, no es algo que se va a resolver en unos días o semanas. El único chance de que Epic pueda traer el juego de regreso sin tener que esperar por Apple es si se determina que es ilegal tener un solo sistema de pago en el App Store.
Si es así, y si Epic puede conseguir su cuenta de desarrollador fácilmente, Epic Games pudiera traer el juego de regreso con su propio sistema de pago, lo que realmente quiere la empresa que pase, ya que por eso mismo fue que demandó a Apple. Ahora bien, queda por ver si esto es algo que Epic puede hacer aún en el proceso de apelación, que estoy sumamente seguro que Apple hará si pierde el caso, ya que Apple no va a querer dejar de perder miles de millones de dólares que genera cobrando una tarifa de entre 15% a 30% por cada compra que se hace en su tienda. Recuerden, no solamente Epic Games quiere que existan alternativas de pago, tanto Netflix como Spotify, Facebook y muchas otras empresas también se beneficiarían de la existencia de un sistema de pago externo y alterno al de Apple, el cual es obligatorio ahora mismo como parte de los acuerdos de ser un desarrollador para la plataforma de Apple. Por tal razón, en resumen, en este escenario sumamente hipotético, si Epic gana el juicio, aún el regreso de Fortnite no está garantizado que suceda rápidamente, ya que habrá apelaciones y realmente no hay un precedente para saber si Epic Games podrá implementar su propio sistema de pago en Fortnite mientras existe un proceso de apelación. Incluso es muy difícil saber si Epic podrá tener acceso rápidamente a su cuenta de desarrollador para poder someter el juego al App Store si gana el juicio, aun si se comienza un proceso de apelación por parte de Apple. Debemos recordar que cuando Epic añadió su propio sistema de pago, lo hizo de una forma que violó los términos y condiciones del acuerdo como desarrollador para equipos de Apple, y la empresa Apple en este caso le cerró y le canceló su cuenta de desarrollador, lo cual pudiera demorar aún más el tiempo en el que el juego puede regresar a la tienda de Apple. Es por eso que vuelvo y les menciono a todos que, aunque está bien tener esperanzas, también hay que ser realista y entender lo complicada que es esta situación y lo difícil que será para ambas compañías. De igual forma, este caso será pionero, ya que será el primero que tiene al menos un chance de cambiar las reglas de cómo es que funciona la tienda de Apple y el sistema operativo del iPhone y el iPad, con el fin de poder traer el cambio que tanto Epic Games quiere como el que muchos aquí viendo este video también desean para tener su juego de regreso en sus dispositivos. Bueno, ese fue mi análisis de lo que pudiera pasar si Epic Games gana el juicio. Ahora con este video y el pasado video que hice, pueden conocer un poco más sobre lo que pienso que pasará en ambos escenarios, así como conocer un poco más sobre cómo será este juicio. Recuerden que el juicio se llevará a cabo este próximo 3 de mayo, pero muy importante que ese día no será el fin. Este juicio durará semanas, así que tendremos que esperar bastante para conocer finalmente el resultado de este tan esperado juicio entre Epic Games y Apple. Ahora, al final de este video, déjame saber qué crees que va a pasar. ¿Por qué crees que ganará Epic Games? ¿O por qué crees que ganará Apple? Déjame saber cuál es tu opinión, y si nos quieres apoyar más, recuerda usar el código de creador ESMANDAO en la tienda para cada compra que hagas. Ahora sí me despido, mi nombre es Hernán Rosario y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este, así como también videos de tecnología y videojuegos. Hasta la próxima.